en el placer de estar juntos tiene que haber comenzado hará unos 3 millones y medio de años atrás. Por toda la transformación del vivir humano, de la anatomía, de la fisiología que ha ocurrido, y que para eso hay restos fósiles de la transformación del cráneo, del crecimiento del cráneo, la postura, etcétera, de la mano, tiene que haberse dado un convivir en el cual la permanencia de la cercanía y en el bienestar de estar juntos aparecía en las coordinaciones conductuales, en las coordinaciones de sentires y haceres, que se conservaban y se realizaban en suficiente intimidad como para que se hiciesen recursivas, como para que empezase a haber coordinaciones de sentires y haceres. Cuando uno le llama a otra persona por su nombre, por ejemplo, Juan, y la otra persona mira, en ese instante, uno y el otro están coordinados. Y se nota que están coordinados porque si no pasa más, decimos, ¿para qué me llamó? ¿Qué me quería decir? O sea, lo primero que ocurre es una coordinación en el llamarse, con la palabra, con el gesto, no importa. Y luego viene lo que pasa sobre esa coordinación. Juan, hagamos lo que quiera que fuere. Eso coordina nuestra coordinación. Lo que quiera que fuere que vamos a hacer, lo hacemos juntos, porque ya estamos juntos en el habernos llamado. Y para que eso ocurra se requiere permanencia, y pensamos que se requiere una emoción fundamental, una configuración de sentires, que es el amar. Y que la historia evolutiva desde unos 3 medio millones de años hacia ahora ha sido la conservación en el aprendizaje de los niños y las niñas de ese modo de vivir y la continua enriquecimiento y transformación del vivir en este vivir en coordinaciones, de sentires, haceres y emociones en que vivimos actualmente. Y que si uno quiere mirarlo desde el punto de la anatomía y la fisiología, está en el bebé que nace como un ser amoroso. Nace hecho para encontrarse con un espacio que lo acoge, una mamá, un papá, un hermano, qué sé yo, un contorno de personas que lo acogen y generan el espacio en que ese ser vive. Ahora, esto pasa no de esta manera con todos los seres vivos. La mariposa, al salir de la crisálida, sale hechita para encontrarse un espacio con flores, con néctar. Bueno, el bebé sale hechito para encontrarse un espacio acogedor en un vivir en el lenguajear. Y bueno, yo quisiera darle ahora la palabra. Cuando Humberto habla de... Buenas tardes, buenas noches. Cuando Humberto habla del lenguajear, es una palabra rara aquí. Suena raro, porque está haciendo verbo un sustantivo. El lenguaje no es entrega de información, como dice. El lenguaje no es símbolo. El lenguaje es un fluir en coordinaciones de sentires, de haceres, de emociones. Como a lo que nos invitó Ricardo, nuestro hermano. Cuando nos invita, a lo que nos invita a una conversación donde nosotros podemos sentirnos en una coordinación de sentires, de haceres, de emociones que tiene que ver con nuestro origen ancestral. Maravilloso. La coordinación, el lenguajear no necesita habla. El habla ocurre después. El coordinar nuestros sentires, lo que siento, nuestras emociones con el otro, nuestros deseos, en ese coordinarnos, en ese mirarnos, aparece después el conversar, que es el entrelazamiento del lenguaje y de las
de los sentires, de las emociones. Y yo quiero agradecer porque Ecuador a mí me ha pasado que me ha hecho vivir mucho más claramente esto de mis ancestros, como lo hace cuando voy a San Pedro de Atacama, en el norte de Chile. Somos de aquí y tenemos todos los sudamericanos algo en común. Y qué bueno sería no perder nuestros rituales ancestrales, porque usamos muchos rituales que no son de acá, que vienen importados, que vienen de fuera, pero nosotros tenemos un lenguaje muy fértil en estos rituales. Ahora, cuando nos invita y la conferencia se llama El arte de gobernar en tiempos de crisis, no es que nosotros hayamos querido que vivieran una experiencia antes de nosotros poder decir lo que queríamos decir, es casi como la casuística, digamos. Para nosotros fue también conmovedor, porque no solo Ecuador está en crisis, la crisis es casi una pandemia, en el sentido de hambre, de muerte, de guerra, de droga. Entonces la pregunta es, ¿cómo hemos gobernado de modo tal que hemos generado crisis? Porque si nosotros vamos a enseñar a gobernar en tiempos de crisis como más de lo mismo, sino que preguntarse los políticos, los gobernantes, nosotros, ¿cómo hemos hecho lo que hemos hecho de modo tal que hoy día hay crisis? Crisis en la familia, crisis en los gobiernos, crisis en la educación, crisis en la salud. ¿Cómo hemos vivido de modo tal que esta es la cultura que estamos hoy día generando y conservando con nuestro vivir? Y sin embargo nacemos como seres amorosos, en la confianza de ser amados y ser queridos. Entendiendo al amar, no el amor es esta cosa romántica. El amar es cuando yo estoy dispuesto a soltar mis certidumbres, mis verdades, y a creer que vivo en una realidad única para encontrarme con el otro como legítimo otro en la convivencia. Y eso implica escuchar al otro, desde dónde dice lo que dice, y no esperar que el otro coincida con lo que yo pienso, porque yo tengo la verdad, tengo la razón y sé cómo son las cosas. No hay una realidad, no hay una verdad, hay tantas realidades y verdades como personas en este fluir, en el conversar. En algún momento yo decía, ¿por qué mi mamá reza tanto? Yo decía, cuando yo viajaba, mi mamá ponía a todos los santos en el living y rezaba a cada uno de ellos. Y yo tenía esa... Y un día dije, no, pues yo no soy quien para quitarle Dios a mi mamá. Porque el Dios para mi mamá es parte de su alegría de vivir y es parte de su coherencia experiencial. Entonces, ahí en la reflexión nos damos cuenta que queremos convencer al otro de nuestras verdades. Sin embargo, cada uno vive lo que vive porque es lo único que puede vivir en ese momento. Y desde ahí, el amar es ver desde dónde surge el otro, dejarlo que aparezca, para después yo decir que el mundo que trae a la mano no me gusta. Y yo creo que acá en Ecuador, el mundo que traen a la mano los gobernantes, no les gusta el pueblo de Ecuador. Por lo tanto, hay que preguntarse cómo han hecho lo que han hecho y cómo estamos haciendo nosotros lo que estamos haciendo. Esta sinopsis, síntesis de nuestras reflexiones, para que ustedes sepan un poco más sobre nosotros, tiene dos raíces. Una raíz, mi historia como biólogo. Nos encontramos con Jimena personalmente en el año 1995, ¿nos conocemos? Lo que pasa es que yo lo conocí antes, con los libros. Bueno, por eso digo personalmente, en persona. En persona, el 97. Y ella venía de un pensar que tenía que ver con la familia, con el dolor, la queja, la necesidad de ayuda. Y yo venía de una historia de entender a lo vivo, de entender cómo opera el sistema nervioso y cómo operamos como seres vivos.
Y esta historia, por supuesto, tiene una raíz muy larga, pero hay un momento en que yo resuelvo para mí, y pienso que adecuadamente para todos, dos preguntas. Una, ¿qué clase de procesos constituyen el vivir del ser vivo? Y por lo tanto, ¿qué clase de procesos constituyen al ser vivo? Y eso me llevó a lo que ustedes seguramente han leído, conocen, que es la noción de autopoiesis. La noción de autopoiesis no es una teoría, no es un supuesto, es una abstracción de ver cuáles son las coherencias de los procesos moleculares que constituyen a los seres vivos, que constituyen a las células. Y uno lo puede ver prácticamente descrito con la iconografía molecular en un laboratorio de biología celular, en las paredes, ahí con los ciclos enzimáticos y cosas por el estilo. Ese fue un aspecto. El otro aspecto fue cuando me di cuenta, estudiando la percepción, que el sistema nervioso opera como un sistema cerrado. Opera generando correlaciones internas que dan origen a correlaciones sensoefectoras que tienen efectos por las circunstancias relacionales. Pero esto de que opera haciendo correlaciones internas y que la percepción no consiste en señalar lo que hay afuera, sino que en un tipo de correlaciones sensoefectoras que hacen sentido en las circunstancias del vivir, lleva a abrir las preguntas por todo, por el lenguaje, por el conocer, etc. Entonces, yo entre esto, yo hice los experimentos que fundamentan esto por allá por 1960, digamos entre el 63, 64, 65, hasta el 67, hasta que me doy cuenta de que la actividad, por ejemplo, en la visión de colores, la actividad de la retina no se correlaciona con la composición espectral de la luz, sino que con el nombre. El color y el nombre no tienen que ver con la luz y tienen que ver con lo que le pasa a uno cuando ve ciertas configuraciones luminosas. Entonces eso lleva a ver el sistema nervioso cerrado, y toda mi historia desde entonces ha seguido la persecución de las consecuencias de eso. Y todo lo que yo les vaya a decir en cualquier momento, no todo ahora, porque en cualquier momento es el presente de una historia de perseguir las consecuencias de eso. El sistema nervioso opera como un sistema cerrado, que el organismo es una totalidad cerrada, que interactúa en un medio con el cual forma una unidad, la unidad organismo-nicho, y que eso somos. Y por eso puedo hablar, o podemos nosotros hablar, de qué es lo que tiene que haber empezado a conservar cuando se origina el humano. Me encuentro con Jimena, que viene de otra tradición, de ella, otra línea de trabajo y estudio que tiene que ver con la orientación familiar y las relaciones laborales, la familia y la persona. Y un día me dice: doctor, fíjese que he hecho un descubrimiento. Me he dado cuenta que todo lo por el cual se pide ayuda relacional es siempre de origen cultural. Y eso fue el 39 o el 99. Y le digo: aquí hay algo, ¿qué está diciendo? Enseguida me dice, y la persona que me consulta me muestra